Hola, yo soy el pastor Vladi y me da tanto gusto darle la bienvenida al estudio de la cita de Sukkot. Hoy veremos de qué se trata, cuándo es y veremos también qué representa para nosotros y qué significado podemos leer en la misma. Y entonces yo quisiera pedirle que me acompañara a hacer una oración para que sea Dios mismo quien nos oriente, nos dirija por su palabra. Bendito seas tú, Señor, amo del universo, que tienes los tiempos y las sazones en tu mano. Llegamos acá para pedir de ti, Señor, una guía. Llegamos acá para pedir de ti también este tiempo, que nuestro entendimiento pueda ser conectado con el tuyo y podamos ir sabiendo que estas citas son para nosotros. Son momentos en donde le anunciamos al futuro lo que va a pasar y estamos tan contentos de ello. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor, oramos. Amén y amén. Muy bien, hemos estado viendo las citas del Señor, las hemos manejado como 4 rostros del gran día del Señor y hemos visto Yom Teruah hace 2 semanas. La semana pasada veíamos Yom HaKippurim y conectábamos que este HaKippurim, estas reconciliaciones representaban la resurrección de los muertos y la transformación de lo mortal a lo inmortal. Hoy pues queremos hablar de la tercera cita que se da en este tiempo de otoño en el hemisferio norte y que, como lo hemos mencionado ya con anterioridad, representa un anuncio para nosotros de lo que Dios está por hacer, y por eso en ese momento de que nosotros nos reunamos con Él para que podamos entender qué es lo que va a pasar, que podamos celebrar esto, que podamos ser animados y motivados, porque Dios reinará, Dios volverá y la vida eterna se hará una realidad. Vamos a empezar la lectura en el capítulo 23 del libro de Éxodo, porque hemos acostumbrado a llamar citas a estos tiempos, y ya sabemos que lo son. Es más, hay varios tiempos que se denominan como citas. Yo diría que son hasta 8 que podemos encontrar en Levítico 23, pero hoy quisiera yo también iniciar con el otro nombre que la Biblia también les da, y que, repito, son de Dios, no son de una etnia, no son de una religión, sino son divinas. Leamos entonces Éxodo 23:14. Dice así: 3 veces al año me celebrarán fiesta. O sea que hay 3 tiempos en el año en donde las citas de Levítico 23 también toman la connotación de una fiesta, algo con mucha alegría. Versículo 15. Ahora va a decir cuáles son. La fiesta de los ánimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él, este mes, salisteis de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Esta cita de los ázimos es un sinónimo de panes sin levadura. Es Pesaj. Pesaj se guarda sacando todo lo ledado, teniendo pues una cena, un seder, la noche establecida para el mismo, y no comiendo pan durante una semana, recordando que ni la levadura vieja ni lo dejado de leudar es permitido, y por ello nos referimos a que todo pan hay que cocinarse antes de 18 minutos. En el siguiente verso encontramos cuáles son las otras 2 fiestas. Versículo 16. También la fiesta de la cosecha de las primicias de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esta es la fiesta de Shavuot, primicias. Pentecostés se le conoce y está relacionada con la venida del Espíritu de Dios, con la venida del Espíritu Santo, del poder de Dios, del sello de la salvación en nosotros. Esta es la segunda cita que se conoce como fiesta. Y luego la tercera dice: y la fiesta de recoger a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Y esta es
nuestra fiesta, la que hoy queremos hablar, Sukkot. Sukkot es el nombre de la misma, ya veremos por qué. Esta fiesta es muy, muy importante y es una fiesta profética, como lo son también el Día de las Trompetas, Yom Teruah, y el Día de las Reconciliaciones, Yom HaKippurim, y como lo será la fiesta, o la cita, que veremos la próxima semana. Ahora, en función de celebrar las fiestas para nosotros, los cristianos del siglo XXI, yo quisiera animarnos a ir más allá de pensar de que estas son fiestas de una etnia o de una religión o de alguien en particular. Estos son tiempos de Dios. Y como lo hemos visto, están apuntando hacia algo que va a señalar al futuro. Y creo que hay una parábola que Jesús dijo que es muy importante que leamos en este momento. Entonces vamos a Lucas 14:16. Dice, él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y llamó a muchos, es decir, una fiesta. Versículo 17, y a las horas de la cena envió a su esclavo a decir a los llamados, venid, que ya todo está aparejado, hay una invitación. Versículo 18, y comenzaron todos aún a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Versículo 19, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me des por excusado. Versículo 20, el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y entonces vemos que se presentan una serie de excusas para la fiesta. Y me da pesar de que Dios siga teniendo esta actitud de invitarnos a un tiempo con Él y que porque no podamos ver más allá de la religión o de la enseñanza errónea que nos han dicho que esto no es para nosotros, nosotros nos podamos perder este tiempo. Versículo 21, regreso a la lectura. Y vuelto el esclavo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su esclavo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, cojos y ciegos. Lo que quiero señalar es que Dios va a celebrar sus tiempos sí o sí, con quien quiera hacerlo con él. Versículo 22, y dijo el esclavo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. 23, y el Señor dijo al esclavo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustarán mi cena. No sé cómo lee usted la interpretación, pero lo que yo quiero hacer es un llamado a usted de que cuando Dios le invite a algo, atienda, porque no debemos de perdernos la comunión con Dios. Y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo occidental, en donde hemos menospreciado lo que la Biblia dice con respecto a los tiempos divinos, puede ser nefasto para nosotros. Hoy estamos delante de usted acá para hacer una invitación, para que usted se apunte a la invitación que Dios le hace. Vamos entonces ahora a leer de qué se trata esta cena, esta fiesta que Él está haciendo. Vamos a Levítico 23:33, es nuestro punto de partida, y dice así, habló el Señor diciendo a Moisés, 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta del Señor por 7 días. Esto en el calendario gregoriano por el cual nosotros nos regimos es a partir del domingo 9 de octubre. Domingo 9 de octubre, cuando el sol se ha ocultado, porque en la Biblia los días empiezan cuando el sol se oculta. A partir de ese día, entonces, se celebrará por 7 días. Sigue diciendo, versículo 35, el primer día será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Este es el único día de esta fiesta que es un Shabbat. 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor
El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ninguna obra serviréis. Lo que quiero decir es que esta fiesta tiene una duración Sukkot de 7 días. Por lo tanto, el versículo 36 se está refiriendo a la cuarta fiesta. Es una fiesta que, aunque está conectada, que aunque se basa en lo que ocurre en el séptimo día como una plataforma para explicarnos de qué se trata, y lo haremos la próxima semana, señalamos que también es un tiempo distinto, es un tiempo exclusivo, y lo veremos porque la próxima semana. Entonces, tan solo 5 días después de Yom HaKippurim empieza esta tercer cita, rostro de lo que es el gran día del Señor. La palabra Sukkot, la Biblia le ha llamado así, es una palabra plural, es el plural de la palabra Sukkah. En las Biblias castellanas se lo traducen como tabernáculos, cabañas y creo que también he visto chozas. Estas traducciones no son del todo correctas porque no hay una traducción para Sukkah. Hay una explicación de lo que es y porque es una construcción muy particular. Pero antes de ir a la misma, solo quiero decir entonces que esta fiesta comprende 7 días. Se celebra por 7 días. Empieza con un día de cese, es decir, un Shabbat. Y, y termina en el día séptimo. Ya veremos qué pasa en ese día. Adelantamos ahora la lectura hasta el versículo 39, 23-39 del Levítico. Pero a los 15 días del mes séptimo, ahora se enfoca a reexplicar. Cuando hubieres recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será Shabbat, ya lo habíamos mencionado, y el octavo también será Shabbat. Pero repetimos, no tiene que ver con esta fiesta. No es la misma fiesta, aunque está muy ligada, sí tiene mucho que ver. Esta fiesta, entonces, se celebra por 7 días. Ahora, ¿por qué 7 días? ¿Qué está tratando de dar a entender? Se ha pensado que en la Biblia el número 7 tiene que ver con Dios, pero esto es completamente falso. El número 7 tiene que ver con la creación. Dice la Biblia, en 7 días Dios creó, 6 lo hizo y en el séptimo descansó. Esta fiesta tiene que ver con lo que es lo humano, la creación, lo temporal. Y cómo, ya nos adelantamos un poquito a esto, cómo eso va a acabar y cómo va a empezar lo eterno. Entonces, para ir haciendo una concatenación, si Yom HaKippurim es el anuncio del retorno del Señor, cuando se suena la final trompeta, Yom Teruah es el anuncio del retorno del Señor. Yom HaKippurim, la fiesta de las reconciliaciones, lo que algunos llaman el Día del Perdón o de la expiación, tiene que ver con la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Sukkot nos está hablando del cambio de sistema de la creación. Justo antes de las bodas del Cordero, que para que usted lo sepa, es el cuarto rostro y la cuarta cita. Sigamos leyendo. Versículo 40. Tomaréis el primer día fruto de algún árbol hadar. No quise traducir esta palabra porque no tiene traducción. El hadar es el resplendor de algo. Por ejemplo, el hadar de un hombre son sus canas, porque representan sabiduría. El hadar de un árbol son sus espinos. Probablemente está hablando de algo cítrico acá, mientras que el hadar, por ejemplo, de un bovino macho es cuando le salen sus cuernos. Entonces es como el adorno, el esplendor de algo. Probablemente entonces sí se está refiriendo a un árbol cítrico. Luego dice ramos de palmas datileras, que eran las que había en Israel en ese entonces, y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos
y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Señalo 7 días. Estamos hablando de Sukkot. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días. Será estatuto perpetuo por tiempo indefinido. Es decir, Jucat Olam. ¿Qué quiere decir la palabra Jucat Olam? Para vuestras generaciones en el mes séptimo la haréis. Jucat Olam es lo que se ha traducido como un estatuto, pero es algo que no va a cambiar. Sin embargo, sí tiene un tiempo indefinido, escondido. La palabra Olam viene de escondido. Ahora bien, antes de seguir, quiero señalarle algo. Todo lo que aquí se menciona puede encontrarse en la tierra de Israel, en Israel de hoy. Pero tenemos que empezarnos a aclarar que también cuando se refiere a Israel, muchas veces no se está refiriendo a ese país del Medio Oriente, al Estado de Israel de 27,000 kilómetros cuadrados, sino se está refiriendo a la Jerusalén celestial. Eso también es importante conocerlo. Regresamos a Levítico 23:42. Dice, en Sukkot habitaréis 7 días. Han puesto en tabernáculos, chozas, lo que sea. En Sukkot habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en Sukkot, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor. ¿A qué se refiere entonces? Y aquí es el momento de definir qué es una sukkah. En primer lugar, no es un tabernáculo o choza o cabaña, sino es una construcción temporal en la cual Dios hizo vivir a los israelitas en el desierto. Es una construcción temporal cuadrada, es decir, pero esta tiene la peculiaridad de que fue hecha en el desierto, pero tiene elementos de la tierra de Israel, que simbolizan nuestro tiempo aquí en la tierra, la sukkah, en la construcción, mientras los elementos de la tierra de Israel quiere decir lo que esperamos que ocurra. La figura es impresionante. Cuando Él nos saca de Egipto, es decir, del dominio de Satanás, y vivimos entonces en cuerpos temporales, pone sobre nosotros ya elementos de la vida eterna. La salvación ya está en nosotros. Y a esto es lo que se refiere cuando se pide a esta construcción que contenga elementos de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque nos está empezando a hablar de la vida eterna. Sukkot, la fiesta de Sukkot, basándose en la construcción de la sukkah, una construcción temporal, representa nuestro cuerpo y su paso por acá, representa lo temporal, representa esta creación y cómo esto va a acabar y tendremos la vida eterna, porque ya estamos hablando de resurrección, venimos hablando de resurrección, pero ahora para que nosotros vivamos para siempre, algo tiene que pasar con Satanás, algo tiene que pasar con la tierra. Muy importante también en este espíritu interpretar lo que dice el Evangelio en 2 Corintios 5:1. Porque ahí dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, es decir, nuestro cuerpo, se deshiciere, sukkah, pues ahí tenemos un edificio, tenemos de Dios, un edificio, es decir, hemos recibido una promesa de un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, recibimos la promesa de Dios desde los cielos que nos hará una casa eterna. Versículo 2. Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. Nosotros estamos con las penumbras de esta tierra, con las limitaciones de esta tierra, con la certeza de que esto no lo es todo, hay algo que va a venir, algo eterno que viene, pero hoy estamos limitados y deseando, gimiendo que esto venga. Eso es lo que nosotros estamos enfatizando en Sukkot, versículo 3.
Y si también fuéramos hallados vestidos y no desnudos, si también fuéramos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en esta suká, es decir, temporal, gemimos cargados porque no queremos ser desnudados, es decir, morir antes sobre vestidos, consumiendo la vida a lo que es mortal. Y lo que Pablo está diciendo es que queremos ya que venga, queremos que este tiempo se manifieste. Y por eso Dios nos llama para que nos reunamos con Él y vivamos un poquito de la eternidad y refresquemos nuestra mente en ello y refresquemos nuestro corazón y revivamos esa esperanza. Porque pareciera ser que está tardando mucho, porque pareciera ser que lo que hoy vivimos nos abrume, nos afecta. Pero Pablo está haciendo una referencia de lo que necesitamos. Entonces, la suká es una figura del cuerpo terrenal, es esperanza de la redención, pero que ya tiene elementos de la Jerusalén celestial. Y esto ocurre durante los 7 días que representan esta creación, en donde cambiaremos de lo mortal a lo inmortal, de lo temporal a lo para siempre, de el reino en el que vivimos al reino de los cielos. Veamos algo más del Evangelio. Juan 7:37, le invito a que me acompañe allá. Pero el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El capítulo 7 de Juan es muy interesante. Se narra la subida de Jesús a Jerusalén para Sukkot, para la fiesta, el tiempo al que estamos hablando. Es decir, Él mismo puso el modelo de atender, de ir. Y es una historia por demás interesante. Sus hermanos le han dicho, porque no creen en Él, que vaya para que haga un poquito de proselitismo. Él declina, sin embargo, sube. Pero sube de incógnito, porque hay muchas voces, hay muchas cosas que están ocurriendo. Ahora bien, en el segundo templo, y esto es importante que lo sepamos, probablemente desde tiempos de Esdras o Nehemías, para Sukkot está ordenado, esto lo encontramos en Números 29:33 me parece, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero se ordenan una serie de sacrificios allí. Y en esos sacrificios se habla de unos novillos que empiezan en 14, el primer día, empiezan en 13, el segundo día son 12, el segundo día son 11, y así de forma descendente hasta que el séptimo día son 7. Esto suma un total de 70. Por supuesto, también hay otro segmento de carneros y corderos ahí incluidos, pero estos 70 sacrificios se pensaba que eran los sacrificios por las 70 naciones originales de Génesis capítulo 10, de las cuales viene todo el mundo después del diluvio. En este marco, entonces, en el segundo templo, se empezaron a celebrar estos sacrificios y se empezó a pensar que en este tiempo era un tiempo para todas las naciones, ¿verdad? Para que ellos pudieran, participaran, los que quisieran. La mayoría no quería. Pero el último día, aquí habíamos leído, que era el último y gran día de la fiesta en Juan. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a dos cosas. En primer lugar, este séptimo día, el último día de esta fiesta, era conocido como el día de la guerra de Gog y Magog. Vamos a explicar esto la próxima semana, pero yo necesito mencionarlo hoy como una referencia, pero voy a entrar un poquito más en ello la próxima semana y así lo dejo a usted invitado para que nos acompañe la próxima semana y vea de qué es. Pero lo que necesitamos saber es que en la literatura apocalíptica bíblica y también judía se empezó a conocer este séptimo día como el día de la guerra de Gog y Magog. El que es contundente es Apocalipsis y ya lo veremos. Esa es la primera razón, pero la segunda razón era porque en este séptimo día
Y es en este contexto que Jesús da estas palabras. En este séptimo día se hacía una procesión. El sumo sacerdote tomaba un cántaro de agua, iba al estanque de Siloé, se atravesaba un gran techo de Jerusalén, no iba al estanque de Betesda, que era un estanque impuro, que era un estanque dedicado a lo pagano, sino que iba al estanque Shiloah, o Siloé creo que se dice en castellano, y tomaba agua y mezclaba con vino, limpiaba el altar, y es en estas condiciones que Jesús habla, pero este no es mi tema hoy, espero algún día poderlo explicar. Pero cuando eso pasa, el sacerdote y todo el coro de personas que acompañaban, porque era una procesión, iban cantando, iban recitando la Biblia, algunos pasajes de Isaías, pero también recitaban el canto de el Salmo 118. Y dice el versículo 24, para que lo lea conmigo. Por eso se conoció el día del gran sálvanos ahora. Versículo 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Imagínense, todo el mundo iba contento porque la guerra de Gog y Magog significaba ya la conquista, la victoria, el fin de lo temporal. Versículo 25. Oh Señor, dice, sálvanos por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Y cuando usted lee esto en la Biblia hebrea, se va a encontrar con esas palabras que nos han traducido como Osana. En hebreo es Oshia-na. Oshia-na es lo que dice sálvanos por favor. En arameo, que es el lenguaje que se hablaba y que este día también se conoció con ese título, se dice Hoshan-na Rabá. Y eso quiere decir, así se conocía el séptimo día, el gran sálvanos ahora. Es lo que la gente empieza a gritar en lo que en el mundo occidental se conoce como el Domingo de Ramos, que no fue domingo, pero esa es otra historia, en la entrada triunfal de Jerusalén. Sin embargo, en este día, en procesión, se cantaba, se leía, y por eso se llegó a conocer este día como el día del gran sálvanos ahora. En ese día fue que Jesús habló, y ese es el séptimo día. Y en ello quiero aterrizar. Solo termino de leer el versículo 26 del capítulo 118 de Salmos. Dice, bendito el que viene con el nombre del Señor. Y hacemos el énfasis, no es en el nombre como un mensajero. La partícula se puede interpretar también como con el nombre. Y nosotros decimos, bendito el que viene con el nombre del Señor, es decir, Jesús. Desde la casa de Israel los bendecimos. Entonces, en ese día, el día de la victoria de la guerra de Gog y Magog, Gog el rey, Magog la tierra, y en el día del gran sálvanos ahora, del día del Hoshia-na, el día del Osana Rabá, el gran sálvanos ahora, ocurría. ¿Y qué quiere decir todo esto para nosotros? Bueno, no lo voy a explicar yo, lo explica la Biblia, y esto nos ha faltado de conectar. El Evangelio, desde Mateo hasta Apocalipsis, que no fue escrito en ese orden, por cierto, pero el Evangelio de Mateo a Apocalipsis es la revelación de la Torá. Pero también he de decir que es un libro judío, de pensamiento judío, de teología judía, que está avalando lo que se creía en ese momento. ¿Por qué? Lo que está diciendo el Evangelio y lo que va a decir el Evangelio ahora es que Sukkot, lo que se pensaba de Sukkot, estaban completamente en lo cierto. Y para ello vamos a Apocalipsis 27. Léalo conmigo, por favor. Muy interesante todo lo que allí encontraremos. Dice 27. ¿Cuándo se cumplan los 1000 años? Los 1000 años representan lo que se ha hablado del milenio, que ya en el Israel de este tiempo
Se sabía que el milenio era Sukkot. Sukkot es el milenio. Sukkot es el milenio. Y el séptimo día, miren lo que pasaba. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Esto es muy importante. Ahora, yo no sé si estos años son literales. Lo que sé es que esta es el tercer rostro del gran día del Señor. Y puede ser que sea 1000 años, puede ser que sea una figura, no lo sé. Pero ahí dice 1000 años. Y Satanás va a ser soltado de su prisión, verso 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Sorpresa, a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y entonces ya nos sitúa aquí en el séptimo día y lo que va a pasar y lo que está registrado en Ezequiel y en algunos otros libros apocalípticos extrabíblicos. Versículo 9. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad armada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Es decir, cuando ellos se dispusieron a atacar a los santos, que los santos son los creyentes que han creído en Jesús. En ese momento el fuego descendió y los devoró. Ya veremos la próxima semana cómo es que Ezequiel interpreta esto. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Sukkot es el fin del diablo, de este juicio que empezó mucho antes de la creación. Eso es lo que representa Sukkot. Este juicio que paralelamente nosotros seguimos viviendo, en donde somos testigos nosotros en contra de las acciones del maligno. Versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Versículo 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y esto me recuerda la lectura que hacíamos de Primera Carta de Corintios, capítulo 15, en el estudio de Yom HaKippurim de la semana pasada, en donde todos íbamos a tener una resurrección. En la primera resurrección, los que hubiéramos muerto en Cristo. En la segunda resurrección, ahora ellos que se levantarán para juicio. Seguimos leyendo, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro, ponen aquí Hades, pero el sepulcro, entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte, el último enemigo, y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque se está acabando, es temporal, se está acabando y está viniendo la vida eterna. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sukkot es la fiesta de la alegría, porque hemos de recordar la vida eterna, pero hemos de recordar la destrucción del enemigo, en donde ya no habrá un tentador, ya no habrá alguien que intente por todos los medios hacernos caer. El mal dejará de existir para siempre. Eso es lo que Sukkot está representando. Sukkot representa el fin de Satanás, el final de la sujeción de esta creación a la vanidad a la cual fue sometida por causa del pecado humano. Dios no perdonó a la serpiente antigua, sino que la condenó, y todo este tiempo está acumulando pruebas contra él. Al humano, cuando se rebeló y falló y comió del árbol del conocimiento del mal, Dios sí que se puso a salvarlo, sí que ha logrado salvación para él. Claro, es por gracia y su fidelidad no es para todos, pero para quienes lo hemos recibido. Sukkot nos recuerda que tenemos que
gozarnos en ello, porque lo que ocurrió en la fundación del mundo, la fundación del mundo es ese momento en donde Dios retira el jardín del Edén y deja un espacio en el no cielo para que pueda existir la creación que ha pecado y pueda empezar el plan de salvación. Pero obviamente aquí el diablo, el Satán, la muerte, tienen mucha injerencia. Eso viene a su fin y Sukkot nos recuerda eso. Por eso es que el mandamiento para Sukkot es estar solamente alegres. Es la fiesta de la alegría. Yo quiero invitarle a usted para que este tiempo usted haga un alto a partir, como lo veíamos ahí, del 9 de octubre este año, y durante 7 días, 7 noches, si usted tiene la posibilidad de hacer alguna sukkah, sería bueno. En Visión de Fe haremos una y estará estos 2 domingos puesta acá, ¿verdad? Estos 2 domingos. Y hay una figura muy bonita de cuando se desarma, pero esto lo hablaremos en el próximo estudio. Pero yo le invito a hacer, aunque sea una comida en su patio, algo con el propósito de recordar que vivimos en lo temporal, pero que esto va a acabar, porque Dios va a regresar y nos va a dar la vida eterna. Otra cosa que nos gusta hacer en Visión de Femisco es también recibir una ofrenda en especie, y esta pues la vamos a recibir el 16 de octubre. Si usted es asiduo a la iglesia, lo esperamos ese día. Desde ya me gusta anunciarlo, ¿verdad? Y yo quiero decirle que estamos contentos de lo que Dios y de lo que este tiempo van a representar para nosotros. No es que ya vaya a ocurrir este año, es que vamos a apartar el tiempo para celebrar que va a ocurrir. Es que vamos a apartar el tiempo para entender que el día del Señor empieza a pasar. No sé si van a pasar 24 horas, no sé si todo va a pasar en un momento. Habla ahí de un milenio, por eso decía yo, hay muchas cosas que necesitamos seguir investigando. Pero el proceso va así. El Señor regresa tocando un shofar, una truá. Después de ello, nosotros somos transformados o resucitados. Y luego se acaba. Esa es la tercera estación. Se acaba el poder del enemigo. Y esto es digno de celebrar. Y yo quiero invitarlo para que esta semana usted esté contento, esté alegre y para que celebre con nosotros. Vamos a dejarlo acá. Vamos a hacer una oración y luego ya despedimos esta transmisión. Señor, te damos gracias porque nos emociona pensar solo de cómo va a ser con tan solo enseñarlo. Sea tu voluntad, Padre bendito, que este año nosotros podamos tener esto en mente en esta cita, que tú nos quieres libertar del pecado, que tú quieres acabar con lo temporal para que venga lo eterno. Pero sobre todo que al enemigo de nuestra vida, tú lo vas a juzgar, lo vas a sentenciar, porque a él no lo perdonaste, pero a nosotros sí. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Hoy agradecemos toda tu bondad y desde ya estamos alegres por lo que veremos y por lo que viviremos. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén. Antes de despedir esta transmisión, quiero decirle que independientemente en qué red usted esté viendo esta enseñanza, le invitamos a visitarnos en nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco. Estamos haciendo una campaña para que usted se suscriba al canal, active las notificaciones y pueda recibir entonces cuando nosotros vamos al aire con estos estudios. Ya ninguna otra red nos colabora con ello. Y siempre estamos en Facebook enviando mensajes, compartiendo escrituras y estaremos en Facebook, pero
nos agradaría mucho verlo también en nuestro canal de YouTube. Además, ahí es donde acumulamos una videoteca. Tenemos todas estas citas año con año, las hemos ido grabando, las hemos ido acumulando y usted puede buscar más información y ver cómo Dios nos ha hecho avanzar en el conocimiento de ellas, pero también la carta de Gálatas que le mencionaba, el Evangelio de Marcos, las porciones semanales. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos el próximo Shabbat, el próximo sábado, con la última cita de este mes séptimo, Shemini Atzeret, el día de la retención. Que esté muy bien. Hasta pronto.